Antonio Pacheco es uno de los últimos ídolos de Peñarol. Es el Tony, el Boca. Nació en Los Aromos, pero hoy está en el Parque Viera. Ganó muchos campeonatos, pero su mayor conquista fue el corazón de los hinchas aurinegros. Como otros ídolos, se fue por la puerta de atrás y no pasó mucho tiempo para que hablen de su regreso al club. Hoy vive la paradoja de ser ídolo de un equipo y jugar en otro, en el que está muy agradecido. En su historia deportiva casi no ha pisado un estudio de televisión ni de radio. Prefiere dar la nota en su propio terreno de juego. Más allá de su técnica y virtuosismo, algo tiene el Tony que lo hace muy querido y respetado en todos lados. Es un jugador diferente por su sensibilidad hacia sus compañeros, hinchas, amigos e incluso con los perros. De chico, cuando eras chico, te decían que esto de jugar para divertirse o estudiar para ser alguien. ¿Qué era lo que tus viejos más o menos te decían? ¿Jugar para divertirte o estudiábamos a ser alguien? No, las dos, sobre todo porque bueno, ellos siempre me acompañaron en lo que me gustaba a mí, que era el fútbol. Lógicamente que la exigencia del estudiar siempre estaba presente, una cuestión natural, que uno nunca sabe lo que la vida le va a deparar. Y bueno, ellos hacían mucho hincapié en los estudios y en que tratara de terminar de alguna manera el liceo, cosa que no pude hacer por una cuestión de que empecé a jugar muy jovencito ya en primera división ¿A qué edad? y yo tenía 17 años cuando empecé a jugar allá en Peñarol. ¿Es verdad que se juega al fútbol como se es en la vida? Que un poco el que pega sigue pegando y el virtuoso y el técnico... Sí, depende, eso es muy relativo, ¿no? Yo creo que cada uno interpreta el fútbol a su manera y se divierte a su manera. Y creo que todos cumplimos o tenemos una parte o un rol a cumplir dentro de un equipo y es igual de importante el talentoso como el que no es talentoso, como supuestamente se lo llama, porque talento tienen todos los jugadores y todos los jugadores, independientemente de la posición de que jueguen, tienen un talento natural que hacen que sean jugadores de fútbol. ¿Te seguís divirtiendo jugando al fútbol? Sí, mucho, me divierto mucho todavía. Y seguramente el día que no sea así es cuando habrá que tomar una determinación, ¿no? Pero en principio paso muy bien en los entrenamientos, a nivel físico no he tenido grandes problemas que me impidan hacer determinadas cosas, entonces eso está bien, llegar a una edad determinada en la cual puedas seguir compitiendo a la par de tus compañeros, que eso es muy importante. ¿Por qué no has dado muchas notas en la tele, en la radio? ¿Por qué apareces tan poquito? No, primero porque cuando yo empecé a jugar al fútbol no había tanta televisión o tantos programas. No era tanto como ahora está todo mucho más, hay mucha más exposición, se sabe todo mucho más allá de que de repente no sabemos nada, pero hay muchos programas, muchas cosas y yo pienso que cuando uno atiende a uno tiene que atender a todos y bueno, cuando me piden para hacer notas o demás, siempre les digo que yo atiendo donde estoy y me muevo muy poco, para ser respetuoso con todos, ¿no? Pero si van, los recibís. Siempre, sin ningún tipo de inconveniente y a la hora que se pueda, por una cuestión natural, yo creo que todos somos parte de, y todos cumplimos una función, entonces también está bueno que hagamos las cosas que tenemos que hacer en los lugares que se tienen que hacer. ¿Te definís como tímido? ¿Te sentís tímido? No sé si tímido, pero introvertido seguro. Yo soy muy de mí, de mi familia, de mis amigos. No soy muy de estar expuesto, no, pero sí no sé si la palabra es timidez, porque quizás no, pero sí que trato de aferrarme a los míos, ¿no? ¿Eras un jugador más bien de potrero o no fuiste? Vivías en McKitchen, eras un jugador más bien de esquina, de calle. Sí, en la calle, bueno, del Parque Los Aliados, que está ahí enfrente. Pero creo que seguramente lo de todos los niños, ¿no? Hoy, por ejemplo, ya en la calle no se puede jugar más, porque cuando Se perdió nosotros eso, éramos... ¿no? No es que se haya perdido, sino que hay muchos más autos. Es impresionante la cantidad de coches que hay. Yo cuando jugaba en la calle, en el barrio, poníamos las piedras para marcar los arcos y gritábamos auto para abrirnos de la calle cada 20 minutos. Hoy eso es inviable. Pasa un auto cada
30 segundos. El Tony es medio cantado, Antonio, pero el Boca, ¿quién te puso? No, los amigos del barrio. Este, Me han dicho de todo, Boca, Cabeza, Tony, pero quedó el Tony de siempre por una cuestión que fue el, digamos, el apodo cual me identifique mucho más, pero me han dicho de todo. Cuando te fuiste de Peñarol, ¿quiénes estaban a tu lado al día siguiente? ¿Quiénes eran las personas que te rodeaban? Mis amigos y mi familia. El mismo día que me enteré de la noticia, fue un viernes y bueno, fue en el Palacio Peñarol, donde me dio la noticia y de ahí me fui a mi casa y estuve, bueno, todo ese fin de semana en casa pensando para adelante, para atrás, la situación, lo que había pasado, los porqués. Y bueno, siempre, como te decía anteriormente, yo me aferro mucho a lo que es mi familia, mis amigos, y bueno, indudablemente que ellos eran los que estaban al lado mío. Para seguir jugando, tú has dicho que tu esposa fue una figura clave. Sí, porque entre todo lo que me sucedió, se me vieron mil cosas a la cabeza y pensé mucho qué iba a hacer, qué determinación tomar, ¿no? ¿Pensaste en dejar de jugar en algún momento? Sí, en algún momento sí. Sí, porque bueno, se te pasan mil cosas por la cabeza cuando uno está mal, las cosas no son fáciles de analizarlas, ¿no? Y bueno, y me dijo una frase que fue la que me hizo cambiar el pensamiento de alguna manera. ¿Se puede saber qué te dijo? Sí, ella me dijo que si mi hijo hablara, mi hijo tiene 1 año y 4 meses, que por supuesto no habla todavía, y me dijo que si mi hijo hablara y yo le preguntara qué quería que hiciera, mi hijo me iba a decir que quería que siguiera jugando al fútbol. Y de alguna manera eso me hizo reflexionar y cambiar el pensamiento. Y ahí empecé a tomar la decisión de continuar y a ver dónde continuaba también, ¿no? ¿Ves solo fútbol en la tele o qué ves en la tele? ¿Lo aprendes a veces, no aprendes nunca? ¿Cómo es? No, fútbol miro mucho, me gusta mucho mirar fútbol. Después la tele está prendida porque siempre, no sé si en todas las casas está la prendida la tele, pero en la mía siempre, pero paso por al lado, no le doy no le presto mucha atención. Sí, cuando me interesan partidos y demás miro mucho, pero después, ¿Fútbol de dónde ves? no, de todos lados. De todos De lados. todos lados, sí, sí. El fútbol es algo que a mí me apasiona mucho y que ha sido mi vida, y que es mi vida, ¿no? Entonces, ¿Seguís algún cuadro en especial? no, miro todo, los partidos que están más interesantes o que en principio serían más interesantes son los que más me gusta mirar, pero no, miro de todo. ¿Música escuchás? No, poco. Ahora con mi hijo sí, porque baila y eso, pero hay que ponerle canciones y eso, pero después, bueno, la música típica que escuchan todos los deportistas en los vestuarios, que tienen los chicos y bueno, siempre un grabador y música hay, ¿no? Siempre suena algo, sí. Ahora te hicieron un tema, lo tuviste que ir a escuchar. ¿Cómo Sí. fue eso? Bueno, yo venía de vacaciones hace muchos años, cuando estaba jugando afuera, y por intermedio de un amigo, Felipe Castro, tiene una banda de rock y bueno, este amigo mío en común que tenemos con él, me dijo que había un muchacho que me había hecho una canción, me contó quién era, bueno, yo un poco no le creí, hasta que al final, bueno, me ¿Por qué pareció no le interesante. creías? ¿Te pareció increíble que alguien te hiciera una canción a vos? ¿O qué era lo que no creías? No, me parecía raro porque yo no estaba en el país, hacía tiempo que me había ido. Y sí, es verdad que yo tenía un recuerdo de Peñarol, porque hemos vivido o había vivido antes de irme una historia muy linda en Peñarol. Pero claro, al no estar, uno no sabe qué puede estar sucediendo. Y bueno, me llamó muchísimo la atención y fui a conocerlo a Felipe, que me manda un saludo además a la distancia. ¿Hiciste alguna diferencia económica como otros jugadores en el extranjero? No sé si diferencia económica, seguramente me fue muy bien, pero también sé que el fútbol se está terminando y tengo que hacer algo. En eso estoy viendo qué es lo que voy a hacer. Tengo la posibilidad de poder hacer algo y que eso me defienda en un futuro si acierto o no en lo que vaya a hacer. Ya estoy con proyectos personales para tener la posibilidad, lógicamente, de emprender en un camino nuevo que no va a ser el de jugar y en proyectos ya personales, para poder tener la posibilidad de vivir de la misma manera. ¿Cómo ha cambiado tu exposición pública estando ahora en Wanderers? ¿Extrañas un poco eso, aquello de el grande y el chico? ¿Cuadro grande, cuadro chico? No, extraño otras cosas. ¿Qué extrañas? No, extraño porque yo
crié dentro de un lugar en el cual pasé quizás o sin quizás más tiempo ahí que en mi casa, que es Peñarol. Pasé más tiempo en Peñarol que en mi propia casa, porque fueron muchos años desde que empecé en las divisiones juveniles de Peñarol hasta el primero de Peñarol y bueno, se extraña la gente con la que una convivía. Pero después a nivel futbolístico, bueno, son diferentes. Y bueno, son etapas de la vida que uno tiene que ir viviendo y de las cuales todos los días aprendemos, ¿no? Y amistades que uno ha dejado de estar asiduamente, ¿no? Porque Sí. las amistades siempre continúan más allá de la distancia. Pero sí que, bueno, el día a día ese, hoy lo tengo en otro lado que además, yo digo siempre, desde el día que Wander me abrió la puerta de la mano de Daniel Carreño y Víctor Hugo Mesa, la gente que trabaja, los funcionarios del club me han tratado como si me conocieran de toda la vida y eso para mí ha sido más que importante, ¿no? ¿Es más fácil darte patadas ahora? No, no, ¿No? no. ¿Te daban antes también? No, yo por características siempre he tenido eso de que te dieran patadas, pero creo que es parte del juego. O sea, el fútbol es un deporte de contacto y eso pasa. Y de repente aquellos que tienen más contacto con la pelota más asiduamente son los que más reciben, pero es parte de esto, ¿no? No nos podemos quejar. Sí, claro. Recién contaste que sonaba alguna música a veces en el vestuario. ¿Cómo es el vestuario? ¿Es una zona difícil, una zona compleja? ¿Cómo es el mundo del vestuario? Y es un mundo distinto, en el sentido de que nosotros que jugamos al fútbol, el vestuario es como si fuera un búnker para nosotros, porque es donde hacemos todo lo que durante tanto tiempo, ¿no? Y donde se respetan cosas bueno, que son para adentro y no para contar, pero sí es verdad que el vestuario son todos muy particulares, y cada uno tiene su tinte de diferencia, ¿no? Pero en definitiva los códigos y las situaciones que se viven dentro se mantienen más allá de los equipos donde estés, ¿no? ¿Te ves como director técnico? Estoy recibido, hice el curso y me recibí. Ahora mismo no, me sigo viendo como jugador y no sé lo que pueda pasar en un futuro. Sí lo hice para estar preparado porque uno en la vida nunca sabe lo que pasa mañana. Y cuanto más uno se prepare, más posibilidades tiene. Y lo hice pensando bueno, eso mismo, prepararme. Después, bueno, el tiempo dirá qué es lo que sucede. ¿Cómo, siendo jugador, cómo es que le llega un técnico al jugador? ¿Qué tiene que tener un técnico para llegarle al jugador? Y tiene que ser un buen líder. Y además de ser un buen líder, tiene que tener un carisma especial. Y la gente, somos todos distintos, todos diferentes. Y sobre todo cuando sos entrenador, que tenés que dirigir 20, 25 jugadores, que todos piensan diferente, distinto y solamente juegan 11, es un tema bastante complejo. Seguramente yo no lo todavía tenido que vivir, pero no debe ser nada fácil. Gregorio, ¿DT o amigo? Las dos cosas. ¿Qué fue primero? Primero fue director técnico. Después con el tiempo yo aprendí muchísimo de él. Fue una de las personas que me guió quizás en ese cambio de ser juvenil a ser profesional y me enseñó de alguna manera muchas cosas del fútbol que uno desconocía porque solamente cuando sos juvenil jugás y nada más. No tenés tanta repercusión. Y bueno, él me subió a Primera División en su momento, con Alejandro Botelo que era su ayudante, y bueno, hice toda una vida prácticamente paralela con él, porque bueno, en aquella época del quinqueño donde él fue el técnico junto con Fossati, él fue 4 años, Fossati 1, viví muchísimas cosas, ¿no?, con él. Y después, lógicamente, entre tanto vivido, uno se va haciendo amigo como con tantos otros jugadores de aquella época, ¿no? ¿Qué sentiste cuando se fue? ¿En qué momento? Cuando se fue la primera vez. La primera vez él se va y mucha alegría en el sentido de que se iba para mejorar, que eso siempre está bueno. Cuando a la gente le va bien, a mí me pone muy contento. En ese momento él decidió irse porque le había venido una propuesta importante y la verdad que siempre pasa eso, ¿no?, de que la gente se va y uno extraña muchas veces, pero también hay que ponerse en el lugar del otro, de lo que pretendía, de lo que quería, y que el salto siempre es positivo, siempre que sea positivo es bueno, ¿no? Entonces me dio alegría. ¿Y esta última? Dolor. Dolor porque
sé lo que él vivió para volver, lo que le sucedió durante y la verdad que el fútbol es así, ¿no? A veces dejas mucho por estar en un lugar y después, bueno, te tenés que ir. Sobre todo en el caso del entrenador, ¿no? El jugador de repente firma un contrato y lo tiene que cumplir, a veces los cumple, a veces no, pero nunca en el medio de una situación, como en este caso, ¿no? Pero fue difícil. ¿Qué faltó para tu regreso a Peñarol? No, en realidad yo tengo un contrato con Wander, el cual yo iba a respetar siempre y cuando, si Peñarol se ponía de acuerdo con Wander, yo no iba a tener inconveniente en volver a Peñarol. Desde el momento que no se puso de acuerdo Peñarol con Wander, yo no me iba a mover porque yo tenía que respetar a Wander por una cuestión de que cuando a mí en Peñarol me cierran las puertas, Wander me las abrió y en eso uno tiene que siempre ser consecuente con lo que piensa. Y yo en ese sentido, más allá de que Daniel se había ido, Carreño me refiero, que se fue para mejorar también a Chile, estaba Víctor Hugo Mesa, quien fue el que me había hecho el contrato, y hablé muchísimo con él, y le expliqué eso mismo, si él se ponía de acuerdo con Peñarol, yo no iba a tener inconveniente en volver. ¿Esas son las cosas que aprendiste, Gregorio? Muchas de esas sí. Seguimos hablando con este jugador de fútbol.